8:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela Rodas. Lo hemos invitado para analizar. Déjeme hacer una crítica constructiva, doctor Iván Saquicela. La imagen que está proyectando la Corte y por hechos que vamos a desarrollar hoy. Aquí en la función pública hay que exigir el cumplimiento de lo que está escrito, no las cosas que uno quisiera que se hagan y que no debe ser así. La aplicación, en este caso, del Código Orgánico de la Función Judicial, la aplicación de la LOCEP, y no genera una buena imagen. El viernes último usted convocó a reunión, no hubo los 12 votos legales necesarios, hay 15 miembros de la Corte Nacional que debe integrarse con 21 y los conjueces, y simplemente no se pudo nombrar al nuevo presidente nacional de la Corte Nacional de Justicia. Los argumentos que de cara al país son dos. El uno, si es que no hay los votos, aquí, como dice el Código Orgánico de la Función Judicial, debiera extenderse hasta que sean legalmente reemplazados, que no solo dice el Código de la Función Judicial, sino la LOCEP, precisamente hasta ser legalmente reemplazados. Como no hubo los votos, la imagen que se está proyectando, que debieran entender todos los miembros de la Corte Nacional, en un momento en donde estamos viviendo un conflicto armado interno, un estado de excepción, en donde de por medio hay un caso importantísimo, inédito en la historia del país, como el caso Metástasis. Tratar de desbaratar esto con acciones al margen de la ley, no le genera buena imagen. Doctor Iván Saquicela, muy buen día. Buenos días, Miguel. En primer lugar, gracias. Siempre es importante que podamos conversar y a través de ustedes que los ciudadanos puedan conocer, en este caso concretamente, la situación de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Yo quisiera, Miguel, empezar por lo que usted acaba de expresar. La situación del Ecuador es que hoy, en buen romance, estamos en un estado de guerra, un conflicto armado interno. Trabajamos en esta línea en el COSEPE. Déjeme decirle que yo creo que el país entero siente la necesidad de estar unidos apoyando al presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Para qué? Para que todos los ecuatorianos podamos superar esta situación lamentable que nos afecta. Y por lo mismo, ¿qué es lo que considero? Considero que la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, toda la función judicial del país, debemos apoyar, en este caso, al gobierno, quien tiene las facultades de atribuciones fundamentales, y todo el Estado debe estar unido. De modo tal que esta reflexión a mí me parece importante, porque en estas condiciones es el peor momento, diría yo, muy errado, que cualquier institución del Estado entre en una suerte de crisis, de acefalía o de disputa. Por eso, Miguel, lo mejor es aplicar el derecho, aplicar las normas jurídicas tal cual están previstas en las leyes. Y no se diga cuando se trata de las juezas y los jueces del más alto tribunal de justicia del Ecuador, como es la Corte Nacional. Yo por lo demás creo que hay un proceso democrático, participamos 3 compañeros, la compañera Daniela Camacho, el compañero José Swing y mi persona. Yo sin lugar a dudas debo respetar, soy respetuoso de las aspiraciones de los compañeros, eso no puedo yo jamás poner en tela de duda, eso está muy bien. Pero más bien, ¿de qué se trata? Se trata de que existen 2 posibilidades. La una, elegir un presidente de la Corte. Yo aún confío en que mis compañeras y mis compañeros, en aras de la institucionalidad, podamos llegar a un consenso. Yo soy un hombre de diálogo, yo respeto a mis compañeras y mis compañeros y estoy siempre abierto a un diálogo. Esa es la primera posibilidad. De hecho, conversamos en algún momento con José y con Daniela y dijimos lo que ha pasado otras veces en la Corte, que
es difícil llegar a 12 votos ahora porque hay solo 15 de 21 titulares que deberíamos ser. Hay solo 15. Entonces es difícil obtener 12 votos, que es lo que la ley prevé. De hecho, ahorita hay una mayoría, 9 más 3 que tienen los jueces, es mayoría, pero se requieren 12 votos. Entonces, ¿qué es lo que habíamos conversado en algún momento? La posibilidad de llegar a un consenso. ¿Para qué? Para tener un presidente de la Corte. No se trata de un cargo. Es el primer juez del país, es el que tramita las extradiciones en el Ecuador, es parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado, es el que representa al Poder Judicial del país, no es un cargo nada más. Entonces eso no hay cómo afectar a la institucionalidad. Y la segunda opción es de que en el caso que no mismo se llegare a elegir, pues bueno, ¿cuál debe ser el camino? No tiene que haber una disputa, no tiene que haber una disputa pública, una campaña entera. No se trata de eso, somos jueces. Lo que hay que hacer, Miguel, es aplicar el derecho. A su momento escuchaba a juristas, a distinguidos abogados, conversando cabalmente con usted. Coincido con la opinión de ellos, no puede ser de otra manera, porque eso es lo que prevén las normas. Usted decía hace un rato, Miguel, tenemos la Ley Orgánica de Servicio Público de una parte, pero además, no solo esta ley, sino la norma específica que rige la función judicial del Ecuador. Me refiero al Código Orgánico de la Función Judicial. Y ahí se establece claramente de que los servidores judiciales, se usa esta expresión genérica, servidor judicial, todos somos servidores judiciales, estamos en la función judicial, que el servidor judicial tiene que prorrogarse las funciones mientras no sea legalmente reemplazado. Es lo que acabo de escuchar a los juristas que dialogaron con usted hace un momento. Yo espero, con toda sinceridad, que por el país, que estamos en una situación tan difícil, la función judicial tiene que estar fortalecida, sin disputas, de forma clara, trabajando por el país. Yo espero con sinceridad que lo más pronto posible podamos solucionar como corresponde a los ciudadanos, no se diga jueces, que en las próximas horas podamos resolver por la vía del derecho. Las aspiraciones son legítimas, las respeto y las valoro, sobre todo a mis compañeros y compañeras, pero si es que existe un criterio jurídico diferente, pues debe primar el derecho. Doctor Iván Saquicero, usted ha hablado de la necesidad de un consenso, que sería lo loable. Sin embargo, el consenso tiene que ser sobre lo legal. Se ha reivindicado tanto el señor juez, doctor José Swin, cuanto la doctora Daniela Camacho, la antigüedad. Díganos, ¿hay alguna norma que determine que sobre la antigüedad les corresponda legalmente el asumir la presidencia de la Corte? Me veo en la necesidad de decir que no existe norma jurídica que hable de la antigüedad. No existe. Y claro, no se puede todavía no solamente discutir, claro, sino aplicar una norma inexistente. Un paréntesis, el doctor Swing me parece que reconoció eso en días anteriores. Bueno, no lo he escuchado, la verdad, pero más allá de una opinión de cualquiera de los compañeros, por respetable que fuere, pues hay que ser claros de que no existe una norma al respecto. Mire, más bien, al parecer ahí existe una situación jurídica quizá errada que se debe analizar. Lo que sucede es de que, y esto es bien interesante, Miguel, conversar tantos aspectos tan importantes en la historia del país, de la Corte Suprema y Corte Nacional. Algún momento, los congresos nacionales del Ecuador nombraban a los magistrados de la Corte Suprema. Y no existía la figura del presidente subrogante, no existía en la ley. Entonces lo que se hacía es que el primer nombrado o primer nominado era el que le correspondía subrogar, no como subrogante electo que ahora hay, sino le correspondía subrogar en caso de ausencia del presidente de la Corte Suprema y luego de la Corte Nacional. Pero luego se crea la figura del presidente subrogante, se crea en la ley y es electo. Actualmente es la doctora Katy Muñoz Ubía. Ella fue electa presidenta subrogante al igual que mi persona. Entonces, aquello que se llama de la antigüedad
es una norma que en algún momento existió, que fue derogada. Pero hoy, en el Código Orgánico de la Función Judicial, existen normas claras y expresas, que es derecho público, que no puede hacerse, lo conocemos los abogados, no puede hacerse una interpretación analógica, no hay como hacer una analogía con lo que pasa en las cortes provinciales, no puede utilizarse una norma derogada, es derecho público, tiene que aplicarse lo que la ley establece, es norma orgánica, y en derecho público se puede hacer solo lo que establece la ley. Mire, Miguel, yo le soy sumamente franco, yo no voy a entrar en una controversia por un cargo, yo no voy a entrar en un debate, en una campaña externa ni interna con mis compañeros a quienes yo respeto. Yo más bien quiero poner toda mi predisposición para dialogar y consensuar en lo que respecta a la elección. Y en caso de que no se diere la elección, pues sencillamente lo que tiene que hacerse es aplicarse la ley. No se trata de defender un cargo. Lo que las juezas y los jueces del más alto Tribunal de Justicia del Ecuador debemos es mirar a los ecuatorianos que ven el estado de criminalidad, de terrorismo que hoy existe, el trabajo que hace el presidente Daniel Noboa. Tenemos que mirarles a los ecuatorianos y decirles que más allá de una aspiración personal respetable y legítima, por cierto, somos capaces de dar una corte fortalecida, una institución fortalecida. Eso es lo que corresponde más allá de un cargo. Mire usted, déjeme decirle, Miguel, hace pocos días, por cuanto es atribución del presidente de la Corte Nacional tramitar las extradiciones, hace pocos días yo recibí una noticia con mucha complacencia. Me parece que los Estados Unidos acaban de conceder 2 extradiciones, después de más de 20 años que no se lo ha hecho. En mi opinión es claro que significa un acto de confianza al trabajo que hace el presidente de la República, al trabajo que hace la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y, cómo no, al trabajo de la Corte Nacional de Justicia que presido. Entonces, si el presidente de la Corte tramita extradiciones, hay varias que están en trámites, hay que cuidar, pero sobremanera, los procesos, que no se vaya a cuestionar aspectos de nulidad o de ilegitimidad si es que no hay un presidente de la Corte que esté legal y legítimamente cumpliendo funciones jurisdiccionales. Eso es lo que por sobre todas las cosas las compañeras juezas y los compañeros jueces debemos reflexionar. ¿Qué consenso podría lograrse, doctor Saquicela, alrededor de esta elección del presidente de la Corte Nacional? Partiendo de un hecho, como en otras sociedades que respetan el derecho y la Constitución, partiendo sobre la base de normas existentes y no interpretaciones personales. Claro, el artículo 82 de la Constitución, Miguel, preceptúa lo que se llama la ciudad jurídica. La norma casi textualmente dice que la ciudad jurídica se fundamenta en la existencia de normas previas, públicas, claras y aplicadas por las autoridades competentes. Eso lo sabemos los abogados, los jueces. Yo digo en forma clara, sobre todo para los ciudadanos, los países, sobre todo desarrollados, las democracias desarrolladas, fundamentalmente respetan la institucionalidad y las normas. En el país no nos hace bien que ahora, de reiterar que el presidente Noboa, que el COSEPE, que todas las instituciones del Estado estamos trabajando en combatir el terrorismo, se ponga en tela de duda el Estado de Derecho y la institucionalidad, no de un cargo, de un poder del Estado tan relevante como es el judicial. Creo yo entonces que no sobra decir que una vez más debemos, en la Corte, se han dado tantas respuestas en materia de criminalidad, de delitos de corrupción, existen varios procesos penales tan relevantes, existen personas que han sido condenadas. Entonces, una vez más, yo estoy con la confianza
que en la Corte Nacional va a primar la sensatez, la institucionalidad y la aplicación del derecho. Yo quiero ser reiterativo. Yo, ¿cómo no puedo respetar a mis compañeros y compañeras que legítimamente aspiran a la presidencia de la Corte? Es una expresión, está bien, pero si es que no se llega a concretar, tiene que primar el derecho sin ningún tipo de controversias que vayan a afectar la institucionalidad del país. Si no hay ese consenso, usted reivindica la aplicación del derecho. Vamos a las normas y el sustento en el otro escenario. Si el escenario de ser elegido por más antiguo o antigua, si no hay sustento legal, el sustento para la prórroga, el Código Orgánico de la Función Judicial habla, entre otros, artículo 38, que habla de la conformación de la función judicial, el 121, que habla de funciones prorrogadas, la servidora o el servidor de la función judicial que hubiese cesado en el puesto desempeñará funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado. Es decir, en el otro escenario, si no hay consenso, hay un amparo legal para que haya la función prorrogada, doctor Saquicela. No existe. Mire, yo no quiero plantear por un asunto que beneficie ni perjudique a nadie. Simplemente es la ley. Mire, la peor ley es más imperativa que la mejor doctrina, dice un jurista. Este caso no se trata de peor ni de mejor, sino de la ley. Yo quiero incluso señalar algo. Mire, aquí en mis manos tengo, solo para recordar, una disposición transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial cuando se constituye la nueva Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Y la disposición transitoria del Código Orgánico establece lo siguiente. En el plazo máximo de 30 días, contados de su posesión, el nuevo Consejo de la Judicatura, mire, el nuevo, es decir, cuando recién se dan el nuevo Consejo y la Corte, convocar el concurso de méritos y oposición para nombrar a nuevos jueces y jueces de la Corte. Las juezas con jueces y con jueces que integran la actual Corte Nacional de Justicia, escuche por favor Miguel, continuarán en funciones hasta ser legalmente reemplazados. Esto consta en el código como disposición transitoria. Obviamente transitoria ya no existe la norma, ya se cumplió, pero es un precedente. Ya se dio la prórroga. Primer ejemplificación. 2. Los notarios del país, ahora mismo, en este momento, están prorrogados. ¿Y sabe por decisión de quién? Del Consejo de la Judicatura, como corresponde, es la autoridad competente y corresponde la prórroga. ¿Por qué están prorrogados? Si no estoy errado, casi ya 3 años. ¿Por qué están prorrogados? Por lo mismo, mientras no exista un concurso de oposición y méritos de los notarios, ellos deben mantenerse hasta ser legalmente reemplazados. Tercer ejemplo. Y hablo de ejemplos ni siquiera de los demás entes del Estado. Hablo de ejemplos de la función judicial del Ecuador. Tercer ejemplo, Miguel. Los fiscales provinciales. El Consejo de la Judicatura resolvió la prórroga de los fiscales provinciales, porque por diferentes circunstancias que por ahora quizá no vienen al caso, no llegaba a ver la evaluación de los fiscales, el concurso de los fiscales provinciales. Prórroga hasta ser legalmente reemplazados. Hasta ser legalmente reemplazados. Esto tiene una suerte de idea y principio rector. Es decir, que no se afecte la institucionalidad. Entonces no puede el funcionario, esto ni siquiera es un derecho y un privilegio, Miguel, es una responsabilidad. No se puede abandonar el cargo hasta no ser legalmente reemplazado. Y peor en la justicia, en medio de tantos casos. Yo coincido con usted. Hay un hecho Miguel. del jueves último que lo comentamos esta mañana, en donde se confirma la inocencia de un militar. ¿Quién hizo? Una sala de lo penal, juez ponente el doctor Walter Macías. Es decir, está funcionando. Si cortamos eso, ¿en qué estado nos quedamos? En medio del estado de excepción. Por ello es que en un estado como el que vivimos de excepción, en un estado de guerra, yo de reiterar, la función judicial, en cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, jueces independientes aplicando el derecho, ¿qué debemos hacer? Dar respuestas a los ciudadanos del Ecuador y apoyar al presidente de la República y a todo el Estado. Y para ello, ¿qué requerimos? Una institución fortalecida. Mire usted los ejemplos que yo he señalado
que a todas luces dan una respuesta en el derecho. Yo digo de forma muy respetuosa, muy respetuosa. Si algún jurista en el país me dice, mire, señor Saquicel, aquí está la norma de la antigüedad u otra norma, entonces yo no puedo discutir. Yo aspiro, en primer lugar, un consenso. Estoy dispuesto a dialogar con mis compañeros. Hay que dialogar. Yo les aprecio y les respeto. Y en el evento en que esto no hubiere, pues sencillamente la aplicación del derecho. Yo de insistir que como presidente de la Corte, en pleno ejercicio de mis funciones, siempre voy a defender la institucionalidad y el diálogo en la Corte. Tenemos que cuidarle a la Corte. Asimismo, respetuoso como soy, quiero decir de que durante el proceso interno yo guardé absoluto silencio, porque para mí no es una campaña ni interna menos externa. La Corte no es un ejercicio político, somos magistrados y por ello tenemos que cuidar a la Corte. Yo confío en muchos compañeros y compañeras, sobre todo en quienes, confío en todos, digo sobre todo en quienes, justamente en el Pleno de la Corte, han demostrado siempre ser defensores de la legalidad, ser defensores de la institucionalidad y han evidenciado sensatez. Yo espero que esta vez no sea la excepción, de modo tal que, más allá de las pretensiones personales, está la institucionalidad, porque esto es servicio público, esto es un servicio para los demás. Yo estaré mientras la ley me permita. Yo estaré en funciones sirviendo al país. Déjeme decirle, Miguel, he sido un defensor de la institucionalidad. Mire, la Corte en este periodo hubo una suspensión y una pretendida destitución al juez Walter Macías. El nombramiento de la terna para el presidente del Consejo de Judicatura con tantas vicisitudes que incluso llevó a mi suspensión y por poco le destituyen por primera vez a un presidente de la Corte Nacional. Un Consejo de la Judicatura que pretendió destituirle a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, sin tener competencias y que yo defendí con el derecho y con altura. Por eso, hoy, en las redes sociales, usted mira justamente al sector político que ha merecido algunos de sus dirigentes condenas de la Corte Nacional, insultarnos, atropellarnos, incluso pretender como meterse en una situación interna de la Corte. No debemos ir por esos caminos. El camino es el imperio del derecho, porque el país necesita en semejante situación que los ecuatorianos vivimos. No creo yo que los ecuatorianos van a ver y les va a gustar una suerte de disputa por un cargo mientras existen muertos, asaltos, delincuencia, criminalidad, extorsiones. No, es decir, el país necesita un Ecuador unido y una función judicial unida también y fortalecida en su institucionalidad para servir a los ecuatorianos, que son nuestros deberes fundamentales. Por ello empecé señalando en este diálogo, doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, que debieran estar unidos por un lado y por otro, no dañar la imagen del más alto tribunal, la más alta corte del país, la Corte Nacional de Justicia, incluso con los antecedentes que se ha mencionado y el país lo conoce, con un Consejo de la Judicatura con dos personajes que hacían disque mayoría 2 de 5, están hoy en la cárcel. Precisamente, y penosamente, déjeme decirle, porque eso también es público y notorio, el pronunciamiento de la doctora Daniela Camacho, que tenía amistad íntima con el doctor Vilman Terán. Está eso en uno de los procesos, no podemos negar, como en otro caso Las Torres. Pero más allá de eso, también se ha reivindicado, partiendo del hecho, la premisa que debe ser el respeto al ordenamiento jurídico, al Código Orgánico de la Función Judicial, a la LOCEP, se ha reivindicado el tema de género. ¿Qué piensa usted para la elección del presidente de la Corte? Yo creo en una perspectiva de género, una equidad de género, y he trabajado en aquello. Mire, por ejemplo, quiero recordar, nosotros hemos hecho varios eventos, varios temas, pero algo nada más que quiero relevar. Fue mi idea personal, tengo que decirlo,
el hacer un manual con perspectiva de género, que lo propuse al Pleno de la Corte y se expidió este manual para lograr justamente una perspectiva de género en la justicia del país. Partiendo de esa perspectiva, yo lo que considero es de que el Pleno de la Corte Nacional tiene precisamente que hacer esa valoración, y si considera que dentro de la normativa jurídica vigente y dentro de la voluntad de las compañeras y los compañeros es la decisión de que sea una mujer, pues como no, podría ser una compañera mujer. Yo creo que en el caso que nos ocupa, no creo que esa sea la controversia, si hay que llamarlo así, jurídica nada más. Yo creo que por ahora de lo que se trata es de que hay 3 candidatos a la presidencia de la Corte: el compañero José Swing, la compañera Daniela Camacho y mi persona. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron que los compañeros obtuvieron 3 votos, yo obtuve 9 votos, ninguno obtuvo los 12 votos requeridos. Hay una dificultad práctica, somos solo 15, cuando realmente la norma prevé que son 21 jueces titulares. Pero por situaciones ajenas a nosotros, no hay, somos solamente 15. Entonces reitero, el primer escenario: dialogar con Daniela, con José y los demás compañeros y compañeras y dar una respuesta al país en un consenso. Porque si bien es cierto, yo he reiterado las aspiraciones de ellos respetables, pero pensemos en algo. O sea, finalmente creo que es conveniente elegir un presidente. Entonces, claro, si no existen los votos para uno o para otro, ¿qué es lo que debe existir? Pues no un disenso, un consenso. Ahí toca un renunciamiento personal, que aunque es legítimo, pero tiene que privilegiarse la institucionalidad. Esa es mi tesis. Pero cualquier consenso tiene que ser sobre la base del respeto al ordenamiento jurídico. Sin duda, no puede haber una concertación para violar la ley. No, eso no puede. A mí no se me ocurre que eso pueda pasar. Yo espero que las compañeras y los compañeros pues no vayamos a afectar la institucionalidad y entrar en una polémica que le desprestigie a la Corte en semejante momento del Ecuador. Eso no creo que pueda pasar, no va a pasar. Cualquier diálogo, consenso o resolución bajo la luz del derecho que impere el Estado constitucional de derechos que nos rige. Doctor Saquicela, ahora el tema de los conjueces. Aquí hay un debate. También tienen que irse a comienzos de en una semana, los 4 conjueces del doctor Macías, doctor Rivera, el doctor Guillén y el doctor Racines. Sin embargo, si no son legalmente reemplazados, el artículo 133 del Código Orgánico de la Función Judicial ampara las funciones prorrogadas. Y la pregunta que formulaba a los 2 constitucionalistas que le antecedieron a usted era si es que existe alguna norma que señale que los jueces o juezas se les excluya de la prórroga de funciones, como dice el artículo 133. Y ellos respondieron tajantemente: no hay norma. Si no hay norma, tendrán que seguir hasta ser legalmente reemplazados. Sin embargo, el presidente encargado del Consejo de la Judicatura dijo que piensa nombrar a 4 dentro de las Cortes provinciales. ¿Eso también no generaría un origen de ilegalidad para incorporar con jueces a la Corte Nacional? Por supuesto que sí. Yo quiero aquí expresar algo concreto y algo un poco más genérico o más amplio para explicar el planteamiento que usted hace, Miguel. En primer lugar, aquí en mis manos tengo el artículo 133 del Código Orgánico de la Función Judicial. A la letra: las juezas y jueces y las conjuezas y conjueces, aunque hubiesen cesado en el puesto, continuarán desempeñándolo hasta ser legalmente reemplazados. Salvo los casos expresamente señalados por la ley, no existe un caso expresamente señalado por la ley, no hay que suponer de que diga que no tiene que existir la prórroga hasta ser legalmente reemplazados. De modo tal que hay que defender el derecho, hay que aplicar el derecho en norma, más allá de las personas. Hoy día citaba hace un momento una frase que yo decía: la peor norma es más imperativa que la mejor doctrina. Ahora quiero recordar una de Ángel Osorio, en una hermosa obra que se llama El alma de la toga, que me la he leído y me he releído, ya que dicen que el único mejor placer que leer es el de releer. Dice Osorio en El alma de la toga: a la hora de resolver, no mires a los litigantes, solo fíjate en la causa. Entonces no hay que hacer de acuerdo a las personas con antipatías o simpatías, sino aplicar el derecho
Eso corresponde a los jueces. No hay que estar en una posición política o institucional o la que fuere políticamente, sino el derecho. ¿Cuál es la situación genérica que quería plantear? Mire, ¿qué es lo correcto que debe pasar en la Corte Nacional? Que debemos tener 21 personas, hombres y mujeres, jueces y juezas, que conformemos el pleno. Por diferentes circunstancias no las tenemos, Miguel, pero eso no es por nuestra responsabilidad. No es que quiero echar culpas del actual Consejo de Judicatura ni particularizar. No tenemos, pero no es nuestra responsabilidad. Entonces, si es que no existen los 21 jueces, que sería lo ideal jurídicamente, lo que debe suceder es que se aplique el artículo 133 y los jueces y los conjueces no pueden cesar en el cargo mientras no sean legalmente reemplazados. Esa es mi opinión jurídica, pero está en la norma. Acaban de decir abogados juristas hace un momento que usted dialogó. Esto también es importante. ¿Por qué? Mire, algún tiempo ya que la Corte Nacional, más allá de los nombres respetables de mis compañeros con jueces temporales, existe casi 3 años con jueces temporales. Tiene que existir jueces titulares. ¿Y por qué? Porque lo que hay que resguardar es la independencia judicial. Hay que resguardar la institucionalidad. No puede suceder de que, por ejemplo, la Corte Nacional se quede incluso sin quórum en el pleno de la Corte y que en suma existan más con jueces temporales o con jueces encargados antes de jueces titulares. Yo estoy en contra de mis compañeros, yo les respeto a ellos como personas y como profesionales. Estoy hablando de normas jurídicas y de institucionalidad. Todos estos acontecimientos no son de nuestra responsabilidad. Por ello es que el Consejo de la Judicatura con la Corte Nacional debemos dialogar. Yo respeto, obviamente, esto es competencia del Consejo de Judicatura, yo respeto, pero debemos dialogar y mirar lo institucional. Eso es lo que corresponde. Y siempre un objetivo de lo más importante de una Corte Nacional: resguardar la institucionalidad. Créase que hay una parte que en algún momento la historia del país mirará. Una Corte Nacional que hasta el día de hoy no ha sido debidamente integrada. Hay un concurso último que fue fallido. Y déjeme decirle, Miguel, que si alguien en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia señaló, cuestionó al último concurso que llevaba el Consejo de la Judicatura, me refiero al concurso de jueces y juezas, fui yo. Precisamente, ¿por qué? Porque había que cuestionar si es que había un concurso irregular para resguardar la independencia judicial. Finalmente, el Consejo de la Judicatura declaró la nulidad del concurso. Pero antes de que haya este concurso, ya había pasado 3 años sin hacerlo y sin tener jueces titulares. Claro, por eso llegamos a estas circunstancias. Por eso estamos en este punto. Entonces, en este punto es una vez más lo que debe hacer tanto el Consejo de la Judicatura cuanto la Corte, aunque esto ya parezca una verdad de perogrullo, pero es necesario decirlo: aplicar el derecho, resguardando la institucionalidad, la independencia judicial. Es la independencia judicial, la seguridad jurídica, son los pilares fundamentales en un Estado de Derecho de lo que es un poder jurisdiccional. Y no es la primera vez, Miguel, que yo hablo de esto. Créase que yo he sido un defensor como representante del Pleno de la Corte, o en nombre de todas y de todos, he sido un defensor de la institucionalidad y de la independencia judicial. No es la primera vez que digo, y vuelvo a reiterar, que no se meta manos en la justicia. Por ejemplo, sobre el presidente de la Corte, yo respeto las opiniones, veo algunos en las redes, por ejemplo, apoyando a un candidato, a otro presidente de la Corte. Bueno, pues eso es respetable. Pero que se meta la parte política, y uso esta expresión coloquial, que se pretenda meter manos en la justicia, eso no se lo debe permitir.
Yo fui uno de los provenga jueces, de donde provenga. provenga de donde provenga. Es un llamado respetuoso a cuidar la institucionalidad. A mí porque me correspondió, no por otra cosa, y porque apliqué el derecho conjuntamente con el juez Marcos Rodríguez y el juez Iván León, fuimos quienes condenamos en el caso llamado Sobornos, que incluye el expresidente de la República, el ciudadano Rafael Correa Delgado. Y entonces ahora, recibir insultos, calumnias y campañas de que yo no debo ser el presidente por haber condenado, no se trata de eso. Lo propio sucede con la fiscal general y los cuestionamientos ahí. ¿Por qué? Por haber sido la que ha llevado a cabo varios procesos penales relevantes en el país. Es el cumplimiento de nuestros deberes. Y en lo que respecta a la presidencia de la Corte, hay dos situaciones: el cumplimiento de la ley y una elección interna, que no tiene nada que ver con una elección popular, como corresponde a otros poderes del Estado. Se llama una elección interna, pero más que nada es un decidir quién preside un alto tribunal. Yo en ese sentido hago un llamado a las compañeras de los jueces a mantener la serenidad y la sensatez. Yo no he visto una Corte Suprema en otro país del mundo o una Corte Constitucional acaso en una suerte de disputa por un cargo. Somos el más alto tribunal de justicia del país. Tiene que primar la sensatez, la serenidad y, por sobre todas las cosas, la aplicación del derecho. Si el más alto tribunal de justicia del país quizá llega a crear una norma o aplica una norma derogada, una norma inexistente, si el más alto tribunal de justicia del país hace eso, ¿qué mensaje daríamos al Ecuador? Déjeme decirle que incluso en aquello de la antigüedad, muy brevemente, que es algo que no existe en la norma, definitivamente no existe, pero solo quiero decir que incluso en eso yo he escuchado, no quisiera llamarle polémica, pero más bien criterios diferentes. El compañero José Swing es el más antiguo en dominación. Me parece que José es del año 2012 su nombramiento. Yeah. Sin embargo, yo le he escuchado decir a la compañera Daniela Camacho de que ella sería la más antigua por dos razones. Una, porque es la más antigua en ejercicio pleno de funciones. El compañero José Swing fue destituido y regresó. Y luego porque ella es la mejor puntuada en el concurso de jueces. Asimismo es uno y otro escenario. Entonces, imagínense, luego se entraría en un debate de quién sería el primer nominado o el más antiguo, cosa que no existe. Claro, porque volvemos al tema inicial. ¿Cuál es el sustento legal, doctor Saquicela, para la antigüedad? No existe sustento. Entonces, y mire usted que solamente es importante, incluso a veces escuchan cualquier tipo de señalamiento o cuestionamiento, yo quiero decirlo con absoluta humildad. En la última evaluación, o la única que ha habido en esta Corte, la única evaluación que hubo, que hizo el Consejo de la Judicatura, los mejores evaluados fuimos la expresidenta Paulina Aguirre y mi persona. Es decir, hoy por hoy, el mejor evaluado de la Corte es quien habla. Y el propio Consejo de la Judicatura, para hacer un orden de nominados, el propio Consejo de la Judicatura consideró el orden de evaluación, porque es la última nota que existe. Incluso por esa vía, yo sería el mejor evaluado y por lo tanto el primer nominado en la lista de jueces reestructurada a partir de la evaluación. Pero Miguel, aunque eso a mí me llegare a beneficiar, no puedo estar de acuerdo en el evento que si se pretenda de aplicar la norma del primer nominado, porque no existe. Y entonces la legitimación en el ejercicio del cargo para tramitar cosas tan importantes como la extradición, para acudir al Consejo de Seguridad Pública del Estado, para representar a un poder del Estado como es la función judicial del Ecuador, tiene que sustentarse en la norma jurídica y hacer realidad el principio de seguridad jurídica preceptuado en el artículo 82 de la Constitución del Ecuador. Precisamente para que haya respeto al ordenamiento jurídico, doctor Saquicela, el tema vinculado con la elección de presidente de la Corte Nacional, usted
¿Ha hablado o está dispuesto a hablar con el presidente del Consejo de la Judicatura, que en esencia es el representante de la Corte Nacional de Justicia, y que por las condiciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio llegó el doctor Álvaro Román, y hoy es el presidente encargado? ¿Está dispuesto a dialogar? Porque de por medio está el nombramiento de 4 conjueces que pudiera incluso agravar más la situación. ¿Qué tal si nombra, no reemplaza legalmente a los 4 conjueces que se van, y simplemente se genera una inseguridad jurídica en ese sentido? Es que lo que tiene que primar es el derecho y la institucionalidad. Yo en efecto no tengo problema alguno, todo lo contrario, con el doctor Álvaro Román y los demás vocales del Consejo de la Judicatura. Esas son sus competencias y yo, como es el derecho, tengo que respetarlas. Pero eso no implica que en efecto podamos dialogar y que conozca la visión de la Corte Nacional. Hay varios aspectos, hay precedentes en normas, ha habido situaciones ya en la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, en la Corte Suprema. Es necesario eso revisarlo, y cuando menos que se escuche nuestras opiniones jurídicas, respetando, eso sí, la competencia sobre aquello es del Consejo de la Judicatura, pero naturalmente la competencia se ejerce bajo un principio de legalidad, y eso implica, sobre todo en el derecho público, hacer exactamente lo que prevé la ley y no otra cosa. Y los aspectos que nosotros hemos estado dialogando, Miguel, no son de un instructivo, no son de un reglamento, son de leyes y algo más, de ley orgánica, como es el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica de Servicio Público y, como no, la Constitución del Ecuador. Normarum suelen decir, norma de normas. ¿Va a seguir haciendo esfuerzos para que se destrabe la designación de presidente o presidente de la Corte Nacional? Porque a lo mejor en un escenario extremo esto pudiera terminar en un análisis de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Yo quiero invitar a mis compañeras y mis compañeros que agotemos el diálogo. Eso es absolutamente necesario. Hemos dicho por qué. Primero está el país, primero está la situación que vive el Ecuador, y creería yo que de haber un diálogo y un consenso, una respuesta, la Corte Nacional de Justicia va a dar un mensaje muy positivo al país y a su institucionalidad. Eso conviene al Ecuador y conviene a la propia Corte, a nosotros mismos como magistrados y magistradas. Y de manera tal que yo pongo toda mi predisposición para dialogar. Reitero, quizás sean las últimas palabras mías, mi respeto a mis compañeras y a mis compañeros, especialmente a quienes aspiran a la presidencia de la Corte. Que esa aspiración no nos dañe el diálogo, que esa aspiración de ninguno de nosotros no afecte la institucionalidad. Y como usted decía, que el diálogo, que el consenso sea sobre la base de la Constitución y la ley. Porque desde afuera, desde el pueblo ecuatoriano, en medio de un estado de excepción, de una guerra interna, conflicto armado interno, el ver que no salga humo blanco en la designación del titular de la Corte Nacional de Justicia no genera una buena imagen, cuando de por medio hay casos, pero delicadísimos, el caso Metástasis, por ejemplo. Esa imagen desde afuera que la Fiscalía ha puesto en escena pudiera afectar a la imagen de la Corte Nacional de Justicia. Así es, Miguel. Y yo digo no solamente como imagen, que también es importante, obviamente, sino yo digo la institucionalidad. Siempre hay que reflexionar en países como los nuestros o el Ecuador. Ha habido tantos episodios que han implicado una ruptura de la democracia, una ruptura del Estado de Derecho. Los ciudadanos, mi mensaje especialmente a los jóvenes estudiantes de Derecho, en el país hay que construir institucionalidad, democracia, construcción, forjamiento de cultura jurídica. A veces esto parecería una abstracción, parecería que a veces no lo podemos sentir o percibir, pero en verdad todo país desarrollado tiene primero democracias e instituciones fortalecidas. Esa es la base sine qua non para el desarrollo de los pueblos. Por eso,
las mujeres y los hombres de derecho, especialmente los altos tribunales de justicia de los estados democráticos, debemos dar muestra sobre aquello. En la búsqueda de consenso, ¿está dispuesto usted, si es del caso, a hacer algún renunciamiento? Yo creo que debemos tener renunciamiento si es que es el caso, porque tiene que privilegiarse el país y la institucionalidad antes que a un interés nuestro que obviamente es legítimo. En mi caso personal, alguna vez alguien me decía, ¿por qué aspiras la reelección? Yo decía, en principio ni aspiro ni no aspiro. Incluso yo no venía diciendo yo soy un candidato para la presidencia de la Corte. Yo decía, es lo que la Corte debe mirar, es decir, ¿qué quiere la Corte? Y a través de los objetivos como Corte, como función judicial, mirar en un momento determinado qué compañera o qué compañero nos representa. Y en este caso, muchas gracias desde luego a mis compañeras y compañeros, yo he recibido debo decirlo, un respaldo amplio. Aún así, yo nunca me cierro al diálogo, bajo la luz de la democracia, la institucionalidad, he reiterado hasta la saciedad, del imperio del derecho. Somos juezas y jueces, antes que candidatos a presidentes de la Corte, ni nada. Somos jueces y juezas que llevamos una toga. Esa toga nos debe dar la templanza y la serenidad para resolver esta situación mirando a los ecuatorianos. Semana decisiva, doctor Saquicela. ¿Confía usted que salga humo blanco? Yo creo que es decisiva. Yo diría que debe salir humo blanco. Haciendo este símil, yo decía el otro día, deberíamos hacer una suerte de cónclave en el que salga humo blanco y el humo blanco sea el símbolo del derecho, de la institucionalidad y de jueces y juezas de la Corte Nacional que sabemos dialogar y dar vías de solución por el derecho a una situación que actualmente vivimos y que tengo la certeza de que en pocas horas se resolverá. Que cualquier decisión, doctor Saquicela, sea apegada a derecho, apegada al respeto del ordenamiento jurídico, al Código Orgánico de la Función Judicial. Que así sea. Cualquier decisión, pero apegada a derecho. Que así sea, Miguel, es lo que corresponde. Bien, muchas gracias. Gracias a usted. Al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela Rodas, su presencia aquí. Confiamos en el respeto al ordenamiento jurídico, al apego a las normas vigentes en el Ecuador para cualquier decisión que se adopte en la Corte Nacional. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos ya bien en ExaFM Show de la Papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El SUV de 3 filas para 7 pasajeros más cómodo y versátil del segmento ya está en Ecuador. Tenex XL7, un SUV